Y ya estamos de vuelta en nuestra edición central de iNoticias a través de TVNet, que siempre lo informamos. Es tu imagen y también es tu voz. Y en la conversación y entrevista del día, como siempre, tenemos un interesante invitado. Y esta no es la excepción. Él es Seremi de Economía, don Luis Cárdenas Mayorga. Luis, qué gusto tenerte acá, qué gusto estar contigo compartiendo esta conversación. No, gracias a ustedes por la invitación. Luis, vamos, pero de lleno. Productividad. Muchas veces se utiliza eso, que la productividad. ¿Qué es lo que es la productividad, Luis? Bien, la productividad hoy día estamos en una agenda que estamos como gobierno impulsando, que tiene que ver con cómo alcanzamos o volvemos a retomar los desafíos que el país requiere en términos de aumentar nuestra productividad. Y eso tiene que ver con el buen uso de los recursos, tanto público como privado, de forma eficiente, de tal manera que a través de esta buena administración o buena gestión podamos hacer mucho más eficientes los procesos, no solamente del Estado, sino que además de eso, de las empresas privadas y de esta forma también generar innovación, crecimiento, que es lo que buscamos como país. Y en ese sentido me parece muy importante, digamos, que abordemos temas de productividad y esta agenda justamente busca impactar directamente las conversaciones, ¿no? Que tienen que ser de manera más transversal. Claro, porque muchas veces se critica que el Estado no es productivo. El Estado o el gobierno no son productivos. Pero en estos instantes se ha tomado carta en el asunto. ¿Hay una agenda de productividad dentro de los planes del gobierno? Efectivamente, nosotros hemos dispuesto una agenda de productividad y esto tiene que ver no solamente con un acuerdo que es bastante transversal, sino que nuestro presidente ha definido que es de suma importancia volver a retomar los índices de productividad que han estado estancados durante prácticamente 15 años, y eso requiere de acuerdos transversales, ¿no? Y ahí tanto el sector privado como el público necesitamos tener conversaciones para poder llevar a cabo esta agenda, y justamente esta agenda es fruto de esas conversaciones, tanto con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, con la Comisión Nacional de Evaluación de Productividad, con la CUT, con la Central Unitaria de Trabajadores, que es muy importante, y con los diversos gremios de las empresas. Y se dispuso de esta agenda en términos de establecer 9 ejes centrales, y 9 ejes centrales sobre los cuales podemos conversar, y 40 medidas que buscan impactar efectivamente, digamos, en cómo gestionamos de mejor manera y logramos a través de eso aumentar la productividad. Y de esas 40 medidas, hay medidas que son evidentemente de carácter legislativo, por lo tanto hay que hacer modificaciones de ley. Hay leyes que están en el Parlamento que apuntan justamente a poder agilizar y profundizar esta agenda de productividad. Hay otras que son materia de proyectos de ley que van a ser ingresados en el primer semestre de este año, y hay otras que son modificaciones más bien de carácter reglamentaria o administrativa, y que eso van por otra vía, más bien de la gestión interna de nuestro gobierno. Ya. En el fondo hay 9 medidas, 9 pilares, y en eso vamos a tenerlo un poco, porque detallar las 40 nos faltaría bastante por acá. Vamos con esas medidas. Claro, hay medidas que son son 9 ejes. ¿Ya? Una de ellas tiene que ver con cómo mejoramos los procesos de inversión en Chile. El segundo eje tiene que ver con la facilitación del comercio, no solamente el comercio local, básicamente el comercio internacional, el mercado de capitales, por otro lado. Sí. La informalidad laboral, que es un tema también importante, la capacitación y la reconversión laboral. Este es un punto importante porque lo pone la Central Unitaria de Trabajadores como parte de los desafíos que tenemos para poder aumentar la productividad, y básicamente está en cómo nosotros revisamos en materia de la oferta que hace el Estado a través del Ministerio del Trabajo, CENSE, ¿verdad? Y cómo avanzamos en construir también una diferenciación respecto de los programas que existen, en torno a 2 cuestiones fundamentales. Es qué es lo que va a ocurrir con los desafíos de nuestra economía, qué es lo que está ocurriendo también en la interacción con la economía global, y por lo tanto hay muchas materias que en rigor hoy día tenemos que ajustar a los desafíos del país y a los desafíos también de la industria o de las diversas industrias de nuestro país, para poder potenciar y hacer mucho más eficientes esos procesos. Y por lo tanto también tenemos que tener la mirada interna desde el Estado, digamos, qué cosas se están haciendo bien, en este caso qué programas son pertinentes y qué programas debemos modificar. Y lo otro es innovación y transformación productiva, muy importante,
productividad para las pymes, que es un eje fundamental que ha tomado nuestro gobierno, más competencia, y el otro tema, el eje fundamental es desnotarización y digitalización, que son, yo diría, los 9 ejes sobre el cual se basa esta agenda. En estos momentos, Seremi, el país, por ejemplo, en el caso del cobre, sacamos el cobre, lo enviamos para afuera. Nos vuelven los alambres, nos vuelven los clavos, nos vuelven toda la tecnología. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, para dejar de ser un país monoproductor en el sentido que entregamos materias primas y no elaboramos productos? ¿Hay alguna agenda, hay algún punto que el Ministerio esté haciendo en ese sentido? A ver, yo creo que parte de los desafíos que tenemos también y parte de nuestro plan de gobierno tiene que ver cómo comenzamos la discusión sobre un modelo de desarrollo sostenible. ¿Qué significa eso? Que nosotros necesitamos avanzar respecto de ciertas condiciones que son distintas hoy día, que tienen que ver con cambio climático por una parte, sí, claro, sostenibilidad, que es lo que va a ocurrir, digamos, básicamente cómo también comenzamos a transitar hacia modelos de economía alternativa, economías verdes, y eso tiene que ver con esta agenda. Una parte, y se impulsa esta agenda, pero lo otro tiene que ver con los diálogos que vamos a comenzar dentro de poco en nuestra región, con la visita de nuestro ministro de Economía, justamente para abrir estos diálogos con todos los sectores, con la academia, con los trabajadores, con las industrias, que son muy importantes a la hora de ver y cómo pensamos este desafío que es también diversificar nuestra matriz productiva por una parte, lo que tú decías, no dejar de ser extractivista por un lado, y cómo generamos valor agregado, pero sobre todo cómo damos el paso desde el punto de vista de la innovación, ciencia y tecnología, que también son parte de los pilares fundamentales en esta agenda. Por ejemplo, mucho tiempo atrás conversaba con alguien y me explicaba lo importante que sería tener denominación de origen. La denominación de origen le da un sello, coloca en valor los productos que se fabrican y que se elaboran, mejor dicho, aquí en nuestra región, especialmente acá en Osorno, en la provincia de Osorno. ¿Eso también está considerado dentro de este plan? A ver, los sellos de denominación de origen existen hoy día y son también parte importante de las dinámicas de las economías regionales. Y nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el sello de origen del Cordero de Cunco, que es muy importante, que eso le agrega sin duda valor a actividades que son propias de la región, que le dan un sello, que tienen parte detrás de eso una historia, una identidad cultural importante, y eso viene a poner en valor cierto tipo de producto, y por lo tanto a la hora de comercializar, evidentemente, digamos, tiene un precio distinto, los consumidores lo aprecian de una manera diferente, por lo tanto están dispuestos a pagar mucho más por aquello. Eso son parte también de los desafíos permanentes que tiene cada gobierno, y nosotros en eso insistimos que es muy relevante, y ahí todos los trabajos con las cooperativas son fundamentales. No solamente aquí tenemos sello de origen en Chiloé, el CIPAM, tenemos el único sello de origen en Chiloé que es de reconocimiento mundial. Entonces, efectivamente, digamos, eso ayuda como a posicionar diversos productos, pero no lo es todo. Por ejemplo, a propósito, digamos, de la agenda de productividad, las pymes más productivas. Hay un proyecto de ley que lo que busca es nosotros modernizar hoy día, por ejemplo, la calidad y aumentar, ojalá, en el caso de las compras públicas, en que las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, puedan participar de este mercado tan importante. Eso es parte de esta reforma y esperamos que dentro del primer semestre esté aprobado, porque hay consenso en eso, en que nosotros necesitamos agilizar y poder también dinamizar nuestras economías locales, y para eso son muy importantes que las compras que se hagan, ojalá desde el Estado, ¿verdad?, pero también las empresas privadas puedan preferir las empresas de la región y no otras empresas. Entonces, yo creo que eso va a ser es un avance importante. También hay un punto sobre la mejora de la ley de pago de los 30 días, que existe esta ley, pero particularmente hoy día lo que tratamos de hacer es eliminar esta posibilidad de pactar los plazos, porque finalmente existe la ley, pero por otra parte tú puedes pactar plazos distintos con las empresas y finalmente te terminan pagando no a 30 días, sino que a 60, 90 días. Bueno, tratamos de en esta ley también incorporar incentivos para que haya cumplimiento efectivamente de las empresas a pagar dentro de los 30 días, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Correcto. Varios productores, por ejemplo, un productor pequeño que tiene voy a colocar un ejemplo poco práctico ahí. No puedo vender mi leche, pero sí fabrico mis quesos.
al lado hay otros que están los mismos, pero solos no pueden hacer nada. ¿El cooperativismo está dentro de los planes de esto? Bueno, nuestro presidente ha dicho que quiere impulsar, ojalá, un Instituto Nacional de Cooperativas. Ya, el modelo cooperativo, el año pasado tenemos muy buenas noticias porque crecimos históricamente un 10%, sobre un 10%, el crecimiento de las cooperativas. Wow. Nuestra región ha tenido un crecimiento importante en las cooperativas, siempre ha sido, junto con la región de Valparaíso, Ñuble y la región metropolitana, esto por densidad geográfica también, es que hay mayor participación. En el Ñuble, en el caso, por una historia, ¿no? Cuando se comienzan a fomentar las cooperativas en la década del 60, son muy relevantes ahí, y nuestra región también. Y entonces, nuestra región, hoy día, como tú bien dices, lo que buscamos es potenciar el movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo es muy importante no solamente en nuestro país, ha sido a lo largo de la historia de la humanidad y particularmente después de 1800 en adelante, lo que se conoce como la economía social, muy importante para el desarrollo de los países. ¿Ya? Hay países donde gran parte de su Producto Interno Bruto son aportes de las cooperativas. En el mundo prácticamente entre el 7 y el 10% del Producto Interno Bruto lo producen las cooperativas, así como la mano de obra también lo entregan las cooperativas, y eso es muy importante. Y por lo tanto, en nuestra región, las cooperativas sin duda son un elemento importante no solamente para gestionar los encadenamientos productivos. Ahí tú decías una cosa muy importante. Nosotros tenemos que poder mejorar esa condición, porque hoy día actualmente existen muy buenos productores, pero a veces no tienen la cadena completa, necesitan de que exista ese encadenamiento productivo, a lo mejor tener un lugar donde se haga el proceso de maquila, ¿verdad?, de transformación de esa materia prima, y después está la otra parte que es la parte comercial. Regularmente, digamos, falta eso, ¿no? Entonces tenemos un problema ahí en los encadenamientos productivos, tenemos un problema en la gestión, en el negocio mismo, en el desarrollo, en la administración y en la parte comercial, en los planes de negocio. Y eso el año pasado y este año vamos a seguir impulsando programas especiales vía Corfo, vía Cercotec, y también el gobierno regional lo ha hecho para fomentar los gremios y las cooperativas. Qué bueno, porque es una muy buena noticia, sobre todo para aquellas personas que no saben qué hacer con su producto. Muchas veces quedan ahí y a veces salen en el proceso de comercialización, salen perdiendo, porque no tienen oportunidades de ejercer la comercialización. Y eso también viene a ser, yo creo, un punto clave, bajo mi punto de vista, de la productividad, es decir, elevar, hacer más eficiente todos los procesos que tenemos a mano. ¿Qué otra medida? Justamente esa medida, yo creo que ahí te hablabas del fomento para las cooperativas y dentro de las compras públicas, pero también está dentro de alcanzar una plataforma de lo que se llama la pyme ágil, ¿no? Cómo armonizamos y regularizamos también para las pequeñas y medianas empresas. Ahí proponemos también alcanzar, ojalá para este año 2023, hay un acuerdo con muchos de los municipios y esperamos ampliarlo, de tal manera que podamos tener una lugar donde desde que se genera la constitución de las sociedades hasta que se entrega el permiso municipal, por ejemplo, esté en un solo punto. Entonces eso agilizaría mucho más el proceso también de generar nuevos emprendimientos y son parte también de los desafíos que tenemos en esta agenda. Y yo creo que otro elemento importante de esta agenda son lo que nosotros hemos llamado el concepto de la desnotarización y digitalización. Nosotros bien sabemos que hoy día existe un proyecto de ley efectivamente respecto de los trámites, cómo reducimos la exigencia de los trámites notariales. Entonces, hay muchas cosas que en rigor no requieren pasar por la notaría y para eso, digamos, existe un proyecto de ley y esperamos que esto sea resuelto este año. Eso impulsaría de alguna manera también la agilidad en los trámites, que a veces la burocracia que nos impide generar estos procesos y que entrampan muchas veces la dinamización de ciertos sectores productivos. También eso implica reducir la exigencia de los trámites notariales vía administrativa. O sea, puedes tener firma electrónica, pueden existir otros elementos que hoy día están disponibles y esos son parte también de los elementos que hemos puesto en esta agenda de productividad como elementos importantes a la hora de impulsar, por ejemplo, los proyectos de firma electrónica avanzada. Ahí también son parte de los desafíos que existen, cómo se moderniza el sistema notarial vigente, que también hay una discusión respecto de eso que lleva bastantes años en tramitación y ahora que también queremos profundizar y agilizar, ojalá tenerlo dentro de este año. Y por lo tanto, cuando decimos, bueno, también el Estado requerimos que sobre ciertos propósitos, por ejemplo, permisos sectoriales, agilizar los permisos sectoriales, eso requiere
hoy día una ley que también involucre el desafío de que todas las entidades públicas, particularmente, digamos, en aquellas donde ingresan proyectos y que esos proyectos tienen hoy día una demora importante, este proyecto de ley lo que va a buscar es cómo vamos a reducir los tiempos, de tal manera que no solamente se apure la ejecución del proyecto, sino que también, evidentemente, la inversión, ¿ya? Y eso yo creo que son parte también de los desafíos a la hora de que hoy día tenemos una agenda aparte, que es una agenda de inversión privada, donde estamos haciendo un seguimiento a toda la inversión privada de la región y por lo tanto acompañando a los inversionistas a que si se encuentran con trabas con el Estado o con la burocracia del Estado, nosotros seamos capaces de conversarlo y agilizar esos procesos, obviamente dentro del marco que la ley nos permite. Claro, indudable, Seremi, porque muchas veces hay muy buenas ideas y se empiezan a topar con esta, que vuelve para acá, que este papel tiene que presentarlo allá, que no, que la firma y que esto. Eso tiene que hacerse por proyectos de ley o simplemente empezar a capacitar mejor a las personas que están ejerciendo en el Estado. No, hoy día eso requiere que de hecho se va a ingresar en el segundo semestre un proyecto de ley que busca hacer una profunda reforma a los sistemas de tramitación de permisos sectoriales. Entonces, es materia de ley y son parte de los 7 proyectos de ley que nosotros vamos a ingresar justamente para que nos permita tener esta agilidad que a veces demanda, no solamente demanda la inversión privada, sino que también la inversión pública y los diversos actores que están hoy día cuando se hacen emprendimientos y se hacen sobre todo inversiones grandes, requieren de cierta agilidad en los procesos. Exacto. Entonces, justamente, digamos, hoy día eso se impide porque existen materias que no están resueltas y hoy día hay que hacer una reforma importante para que justamente, digamos, esta tramitación de los permisos sectoriales ande más deprisa y tengamos mejores resultados en el corto plazo, al igual que diversos otros permisos que son de carácter sectorial, y ahí tenemos que tener un trabajo también con los municipios, por ejemplo, y parte de este proyecto implica apoyar también a la gestión de los municipios, ¿no? Para poder agilizar diversos procesos que son importantes, sobre todo en los proyectos de la Dirección de Obras Municipales, que son a veces los cuellos de botellas que son permanentes en el sentido. Bueno, Seremi, tenemos el tema de conversación, da para varios programas y varias entrevistas. Ahí está su cámara para que se dirija a todos nuestros televidentes y explicarle en 40 segundos cómo va esto. Si nosotros esperamos y los desafíos que tenemos como gobierno, nuestro presidente Gabriel Boric, es justamente retomar una agenda que yo diría ha estado por años estancada y es cómo nosotros gestionamos y aumentamos la productividad en este país. Eso nos hace bien no solamente, digamos, en la agilización de los proyectos, de la inversión, sino que lo que busca finalmente es encontrar el bienestar de cada uno de los habitantes de nuestro país. Y esa es una agenda que creo que va a ser importante porque además tiene un acuerdo, ya lo decía, transversal de parte del sector privado, de los trabajadores, y eso es lo que hemos buscado siempre como gobierno, avanzar, pero sobre la base del diálogo, de la conversación y de la co-creación junto con las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias, don Luis Cárdenas Mayorga, Seremi de Economía de la región de los Lagos. No se separen, ya volvemos con más noticias aquí en la edición central de iNoticias a través de TVNet. Ya volvemos.